Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a la siguiente conferencia. Esta estará a cargo del doctor Andreu Marfuy. Él es arquitecto urbanista por la UPC y doctor en geografía por la UAB, especializado en planificación, gestión y valoración urbanística, así como en geografía crítica. Profesor de urbanismo e investigación urbana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 2018, distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del Gobierno de México. Tiene experiencia en arquitectura tradicional, planificación técnica y económica del proceso de la edificación y planificación urbana y territorial. Es máster en planificación urbana y sostenibilidad, máster en gestión y valoración urbana y máster en dirección en gestión urbana e inmobiliaria. Estamos listos ya aquí, Doc. Es, bueno, pues un honor y un gustazo estar aquí con usted hoy, aunque, bueno, va a ser a distancia, ¿no? No sé, tiene 40, 45 minutos para su exposición y luego vamos a dar paso a una serie de preguntas y respuestas o comentarios que tengan. Pues aquí ya lo vemos en pantalla, Doc. Muchos saludos desde acá, desde este lado. Me da gusto verlo bien y si nos gusta compartir su pantalla. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriel, por esta tan amable presentación. Qué sorpresa tenerte aquí hoy. Vamos a hablar de vivienda, un tema del que hemos hablado otras veces, ¿no? Siento mucho no poder estar presente, pero también recibo mucha comprensión por parte de la universidad y de todo el alumnado con todos los problemas que hemos tenido. Bueno, dicho eso, sin más dilación, voy a compartir la presentación de hoy y vamos a empezar la presentación. Media hora, 45 minutos, me has dicho, ¿verdad? Sí, bueno, creo que me has dicho eso. Vamos a partir de esta idea. Voy a compartir ahora, a ver si lo hago bien. Sí, tiene 40, 45 minutos, Doc, no se preocupe. 40-45, vale, perfecto. Vamos a ver si se ve mi pantalla. Estamos viendo, sí, su pantalla y el PowerPoint. Ahí como que ya, ahí estamos viendo ya su portada. Vale, parece que se ve todas estas ventanitas de la conexión. Bueno, será un pequeño problema porque nos va a quitar un poco el texto. Ahora me doy cuenta. A ver si se puede ocultar esto. Ah, ya está. Venga. Vamos a hablar de la política de vivienda catalana en la planeación urbanística. Me ha parecido interesante cuando el alumno Jesús Alfredo Maciel contacta conmigo como miembro del comité organizador de esta Semana Internacional de Arquitectura. Me pregunta si se podía hacer alguna plática, ¿no? Y recuerdo rápidamente pues algo que he batallado pues en todas mis clases, ¿no? Es un poco explicar pues que se puede planificar la vivienda de otro modo, ¿eh? No desde la soberbia, es decir, no es que yo diga que se puede y que esto es lo importante, sino porque existen otras maneras, ¿no? Y estas maneras tienen mucho que ver con la nueva agenda urbana y son importantes para construir espacios algo más razonables de lo que se está construyendo. Recordemos, nada más comentar a modo de datos, en Juárez se está construyendo una ciudad provisional, es basada en industria maquiladora y trabajadores, es decir, el 65-70% de todos los trabajadores con seguro social de esta ciudad trabaja directamente en la industria maquiladora. Entonces, esto se construye para una finalidad económica, no se construye desde el INIP como con una finalidad de futuro para la ciudad. Y además se construye una ciudad pobre, al lado de una ciudad rica. Todo esto se puede combatir desde la planificación y, bueno, parece un tema complejo, en verdad no lo es. Lo complejo es la solución política. Vamos a hablar un poco de esto el día de hoy. Bien, vamos a hacer, antes de empezar a introducir la información que os daré sobre la política de vivienda que tiene lugar en España y su expresión en Cataluña. Me ha parecido apropiado, y en todo caso es así como quiero plantearlo,
quiero presentar por qué es importante para la universidad, por qué es importante para todos nosotros, por qué es importante para México, por qué es importante para todos un poco comprender que existe pues, una gran disparidad entre la vivienda social que actualmente impera en México con la que impera en España. En España no es fantástica. Al final veremos que tiene muchos problemas. La situación de México es otra a la de España. En México hace un buen trabajo, España también, pero no son lo mismo. Vamos a ver un poco sus diferencias. Vamos a contrastar temas. En tanto México, vamos al punto 1. La vivienda social se ubica en zonas donde el valor del suelo es bajo para que sea económica. ¿Vale? Lo mismo en España sucedió durante muchas décadas, pero ahora no. Ahora esto no es así. En España la vivienda social se ubica en cualquier lugar donde se planifique la transformación de la ciudad. ¿Vale? Luego, punto 2. Los adquirientes de vivienda social pagan su coste con un crédito especial. Punto 2 en España. Los adquirientes pagan la vivienda a un coste inferior al que establece el mercado. Es una pequeña diferencia. Punto 3. En México, la vivienda social y su urbanización asociada es precaria y de baja calidad. En España, la vivienda social es de calidad media y su urbanización asociada es de la misma calidad que la del resto de la ciudad. Punto 4. En México, los planes generales urbanos no definen el lugar donde se destinará suelo para vivienda social. En España, los planes generales urbanos definen el lugar y las características del suelo que se destinará a vivienda social. Punto 5. En México, la localización de la vivienda social se negocia al margen del Plan General Urbano, que por general no lo define. En España, la localización de la vivienda social se define en el Plan General Urbano. Seguimos. Punto 6. La vivienda social se desarrolla por lo general en la forma de condominios que agrupan la pobreza y no convive con las zonas de la ciudad de alto valor añadido. Esto construye situaciones de exclusión, vulnerabilidad, abandono y vandalización. De esto son testimonio todos los trabajos que por lo general hago en todos los talleres. Ese es el diagnóstico de gran parte de la ciudad. Exclusión, vulnerabilidad, abandono y vandalización. Esto es una realidad. ¿Qué pasa en España? La vivienda social se dispersa por toda la ciudad, integrando la pobreza con la clase media y la clase alta, ya que ésta se destina a la población de bajos recursos y a la clase media. Es decir, la vivienda social en España se destina también a la clase media. Construye escenarios de inclusión, resiliencia y manutención. En México, la principal diferencia, y de lo que voy a hablar del resto de esta presentación, en México no se comparte el provecho urbanístico. Es decir, si en un lote se puede obtener un beneficio, ese beneficio aspira a quedárselo el sector privado. Esto en España no es así. Hay un límite. El límite de construir espacio para vivienda social. En España se cede entre un 10% y un 20% del provecho urbanístico de todo desarrollo urbano a vivienda social. Vamos a ver cómo entendemos esto, que aquí pues la idea pues, es una cosa, entender cómo se pone en práctica es otra. ¿Qué significa destinar entre un 10% y un 20% del provecho urbanístico a vivienda social? Significa que la propiedad del suelo cede entre un 10% y un 20% del beneficio que se obtiene de un desarrollo urbano a este fin, según el principio de la función social de la propiedad. Este principio no es algo que me he inventado, no es un concepto académico, es ley. Y es una ley que es inmutable desde el año 1956 en España. Dice la ley de suelo de ese año. La competencia urbanística, en orden al régimen del suelo, comprenderá las siguientes funciones. 1. Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad. 2.
impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa distribución de los mismos. 3. Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación natural de los mismos a los fines de la edificación y de la vivienda económica. A partir de aquí empieza un escenario. Un escenario en el que en España, en plena dictadura, se construye la idea de la función social de la propiedad. Y se construye a través del urbanismo, en la forma de la construcción de una justa distribución de las cargas y beneficios que genera el desarrollo inmobiliario, en el cual tiene que haber espacio para vivienda económica. En la práctica, ¿cómo se entiende esta estrategia? Pues la estrategia es donar suelo para vivienda social como condición ineludible al planificar la transformación del suelo, del mismo modo que se hace para abrir calles y crear zonas verdes, así como para obtener terrenos destinados a escuelas u hospitales, es decir, de utilidad pública o titularidad pública. Una vez se obtiene el suelo, se puede vender la vivienda que se construye a precio de coste, sin considerar el valor añadido del suelo. Esto ya está explicado, es la esencia. Pero esto es una realidad en España que cuesta tiempo implantarse y dar buenos resultados, y es una realidad que puede ser que esté planteada en México, pero no lo parece. En todo caso, no aplica, no está definida ni reconocida por ley. ¿Cuál es la estrategia de donación de suelo en Cataluña? Bueno, es decir, ¿qué dice la ley? Pues dice una ley muy simple. Todo desarrollo urbano está obligado a considerar: 1. Ceder un mínimo del 30% de los metros cuadrados construidos de uso residencial a vivienda social en cualquier desarrollo. Eso lo dice la ley española. Es decir, si tú planificas que allí habrá 30 viviendas, pues 10 serán sociales. Da igual si están en el centro de la ciudad, en la periferia, en cualquier lugar. 2. Ceder un mínimo del 10% del suelo a zonas verdes, en cualquier desarrollo. Y un mínimo del 5% del suelo a equipamientos de titularidad pública, al margen de los metros cuadrados de suelo necesarios para los servicios técnicos. Es decir, dentro del suelo público, pues está calles y zonas verdes. También está el suelo destinado a titularidad pública para equipamientos comunitarios, y luego estamos el suelo también de interés público para servicios técnicos como centrales, depuradoras, centrales térmicas, instalaciones de bomberos, etc. ¿Vale? 3. El suelo destinado a zonas verdes debe cumplir también que como mínimo cumpla con 20 metros cuadrados para cada 100 metros cuadrados de vivienda construida. Es decir, se debe de cumplir las dos cosas, que como mínimo, en tanto zonas verdes, el 10% del suelo del polígono que se va a planificar y desarrollar, como mínimo un 10% tiene que haber vivienda. Tiene que haber, zonas verdes. Luego, si allí hay edificios muy altos y hay muchas viviendas, pues tiene que cumplir también que por cada 100 metros cuadrados de vivienda haya 20 de zonas verdes. ¿Vale? 4. Además, es posible destinar los metros cuadrados de equipamiento de titularidad pública a políticas de vivienda especiales, llamadas vivienda dotacional pública. Es decir, además, el equipamiento que se construye en todo desarrollo urbano, es decir, no hay desarrollo urbano sin equipamiento, ¿vale? Ese equipamiento se puede destinar también a una política de vivienda especial. Sigamos. ¿Cómo se diseña la plusvalía para que el suelo de donación destinado a vivienda social no perjudique a la propiedad? Es decir, en clase, y aquí lo hablamos a menudo, pensamos, ya, pero es que claro, la propiedad no estará de acuerdo, ¿no?
en tener que aceptar esta imposición de colocar vivienda social en todos los desarrollos. Imaginaos qué pasaría si lo planteásemos aquí, ¿no? Es una reacción, una reflexión adecuada a la realidad en que se vive en México y muy especialmente en Ciudad Juárez, ¿vale? Pero en contra de lo que dice el sentido común, esta donación no tiene por qué ser una carga para la propiedad. Y sé de lo que hablo, ¿eh? Es decir, los números son los números. En la medida que al planificar se puede diseñar el provecho que se puede obtener del desarrollo urbano y se puede compensar. Al planificar la transformación del suelo se decide los metros cuadrados que se van a edificar y cada metro cuadrado tiene una plusvalía potencial. Es decir, todo metro cuadrado construido tiene un coste inferior al valor de venta. Entendido este precepto, se pueden diseñar los mismos metros cuadrados construidos de otro modo, en altura o con mayor densidad de edificación, liberando parte del suelo y destinándolo al bien social. Es decir, desde el punto de vista ético, se puede discutir si es buena idea, si es una voluntad social, si es una idea política consensuada o no, el hecho de desarrollar pedacitos de vivienda social en todas partes y renunciar para siempre más a la construcción de barrios de pobres para pobres, en la forma de condominios, aunque tengan la justificación de que son celdas donde la gente vive y va a trabajar en las maquiladoras, ¿vale? Hay aquí un conflicto ético, pero económico no. Desde el punto de vista del negocio del desarrollo, pues no hay ningún problema. Vamos a ver un poco ahora una brevísima historia de la vivienda protegida en España, ¿vale? Es una... Bueno, vamos a ver si lo explico, ¿eh? Aquí vemos un flujo, un cronograma, ¿no? Vamos a mirar a la izquierda, vemos 1956. ¿A qué hace referencia este 1956? Pues es el año en que se aprueba la primera ley del suelo español. La siguiente es del 76, luego están una del 92, otra del 98 y al final del 2007. Perdón. Cosas importantes. Hay una primera etapa entre el 56 y el 76 que coincide con una dictadura, que de hecho empieza el 36-39. ¿Vale? Luego, en esta etapa, la vivienda social o vivienda económica, que tiene dos nombres, según la fuente, está dirigida desde la nación, desde la capital. Es como dijésemos aquí la Federación en México, al estilo del Infonavit. Y en España se llama Instituto Nacional de Vivienda. Su finalidad principal es erradicar la autoconstrucción y contener el proceso incontrolado que viene derivado de la migración masiva del campo a la ciudad. Pero esto, en el 76, que coincide con la Ley de Ordenamiento Mexicana y con Hábitat 1, pues pasa a ser pasado. ¿Qué sucede entre el 76 y el 2007? Pues sucede que España entra en un proyecto internacional de integración en la Unión Europea, lo que en su momento se llama Comunidad Económica Europea. La Unión Europea aparece en el 93. ¿Eh? Y aquí hay una transformación radical del país. Muere el dictador, entra la democracia, cambia el orden financiero en todas partes, a escala global, se capitaliza la sociedad. Hay un cambio de paradigma social y económico en el país. Pasamos de una sociedad de obreros a una sociedad de servicios en España de un modo radical, y se construye un escenario legal, político y económico apto para la descentralización de las competencias a nivel regional y municipal. Y a partir de aquí son los municipios quienes, de un modo principal, coordinan y definen las estrategias de vivienda.
con la salvedad que también lo define lo que sería el estado de Chihuahua en México, en España, Cataluña. ¿Vale? Luego, en este proceso, ya la finalidad no es tanto erradicar la autoconstrucción, sino ayudar a la emancipación. Y es una estrategia política y económica para dinamizar la sociedad de servicios. ¿Vale? Aquí vemos como entre el 76 y 2007, pues España entra en la Unión Europea en el 86, en el 93 se inicia la Unión Europea, en el 2000, aquí hay el error con el 22, es el 2002, empieza el euro. ¿Eh? ¿Y qué más nos informa esta secuencia temporal? Pues que en el año 1980 aparece el Incasol. ¿Qué es el Incasol? El Incasol es una entidad pública de nivel regional, lo que sería Chihuahua y allí Cataluña, que promueve el desarrollo de suelo económico y suelo residencial, con una vocación en vivienda económica. Y coordina grandes proyectos con la colaboración y la participación de los municipios. ¿Vale? Todo este proceso de construcción de un espacio idóneo para transformar la ciudad, transformar el territorio, transformar la economía, transformar la sociedad a que se somete España, termina de algún modo, hay una inflexión en el 2007. En 2007 pasan tres cosas que aquí se destacan. Una es que se publica la última ley del suelo. Se publica una ley en un momento en el cual se ha hecho un proceso muy satisfactorio de desarrollo urbanístico en todo el país. Y es un momento en el cual pues, hay unas expectativas muy altas de que este proceso tenga desarrollo. En este preciso momento se construye el mayor proyecto realizado jamás en la historia en Cataluña de vivienda social masiva. Se cree posible, porque los números parece que así lo demuestran, que se puede destinar todavía más vivienda social a la que es un 30% de la vivienda. Se puede destinar incluso, se habla de un 40%. Y aquí el Incasol promueve un proyecto de 80 y pico barrios simultáneos en todo el país para abastecer medio millón de personas en todos los municipios posibles. Al final participan casi 100 en toda la región catalana. ¿Y qué sucede? Pues que con una ley del suelo muy optimista, con una ley catalana que promueve una planificación muy optimista de vivienda social, pues nos damos cuenta en España pues, que hemos especulado con el suelo, hemos especulado con el dinero, estalla la burbuja inmobiliaria, cambia todo radicalmente, pero lo que no ha cambiado es la ley. De esto hablaremos al final. Cuestiones de urbanismo a saber. Artículo 10 de la Ley del Suelo de 2007, la ley utópica, la ley vigente. La ley construida en un escenario de burbuja no identificada. Dice, para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en la ley, las administraciones públicas y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística deberán, dice, punto B, destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial. Es decir, es siempre un común denominador plantear que lo que se planifica no es solo vivienda, sino también desarrollos productivos. ¿Vale? Sigo. Con reserva, en todo caso, de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que al menos permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. Sigue. Esta reserva, como mínimo, comprenderá los términos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo. Es decir, algo que ya está en marcha
en toda España algo parecido a esto, no es hasta el 2007 que obtiene el rango de ley estatal. Es decir, hasta entonces se decía, se tiene que destinar parte de este provecho a vivienda y a otras cosas, pero no había la obligación, es decir, se podía gestionar. Resultado de muchos años, se considera pues que esto da lugar a malas prácticas y que se puede plantear pues una transformación radical de la ley hacia este texto. Voy a compartir aquí una reflexión. No sé si veis mi ratón. En todo caso, aquí veis que en el año 76 pone 10%, en el año 92 pone 15%, en el año 98 pone 10%, y en el año 2007 pone 20% abajo. ¿Qué son estos porcentajes? Pues son los siguientes. En el año 76 se dice que todo desarrollo urbano de todo municipio tiene que dejar el 10% de lo que se gana, tiene que renunciar a que sea un beneficio privado para que sea un beneficio colectivo. Viene a decir eso. Se pasa del 10% al 15% en el año 92. Perdón. En el 98 hay un cambio de gobierno, pasamos de la izquierda a la derecha y dice, así como el 76 y el 92 dice mínimo 10 y 15%, en el 98 dice máximo 10. Las derechas siempre hacen estas cosas. Y además dice, y si no hace falta no se hace. ¿Vale? Luego esto cambia radicalmente, vuelve un gobierno de izquierdas y en 2007 dice, pues mira, ya para poner podemos pedir hasta el 20%. Bueno, sigamos. Ley de suelo del 76. ¿Cómo vamos a comprender cómo empieza este proceso y de un modo adecuado en el que se define y se reconoce en este texto? Dice, a los efectos de la gestión urbanística, esto es ley, se determinará el aprovechamiento medio de la totalidad del suelo urbanizable programado y el de cada sector en el que se divide el mismo. ¿Qué significa esto? Significa que ahora imaginaros que el IMIP tuviese que calcular todos los desarrollos que van a haber en los próximos 8 a 16 años en el municipio y calcular todo el beneficio que se va a obtener privado. Pues tiene que hacer un promedio. Para esto tiene que planificarlo, ¿no? Claro, esto no lo tiene hecho el IMIP. Si se tuviera que plantear hacerlo, necesitaría pues multiplicar por 50 el personal que tiene, cosa que no estaría de más, ya que estamos aquí en la Escuela de Arquitectura y somos todos futuros o presentes planificadores, pues sería lo suyo. Bueno, el aprovechamiento de cada finca, refiriendo a su superficie, el aprovechamiento medio del sector en que se encuentra enclavada, sin que tenga relevancia al respecto a su calificación en el plan. Es decir, se tiene que saber cada finca qué gana. Esto es el objetivo. A partir de ahí se captura esa plusvalía y se decide qué se hace con ella. Dice, cuando el aprovechamiento medio de un sector exceda al de la totalidad del suelo programado, el exceso será de cesión obligatoria y gratuita a los fines de compensación previstos en el PAM. El sobrante, si lo hubiere, se incorporará al patrimonio municipal del suelo. ¿Qué dice el 76? Dice, pues mira, si en una zona de la ciudad, pues aquí se gana mucho dinero y en otra zona de la ciudad se gana muy poco haciendo ciudad, marcamos el promedio, todo lo que es un beneficio sobrante en la zona rica, se le captura. Se le dice, pues no podrás ganarlo. Este dinero lo destinaremos a otra cosa. Y se destina a la zona donde falta, donde está por debajo del promedio. Esto es lo que dice la ley. Esto se ha demostrado que es muy complejo ponerlo en práctica y que se puede manejar muy mal. Pero esto es la ley inicial. Luego dice, si el aprovechamiento medio del sector fuese inferior al de la totalidad del suelo urbanizable programado, se disminuirá proporcionalmente las cargas que implique la gestión urbanística, sufragando el resto el ayuntamiento u órgano urbanístico actuante. Es decir, aquí obliga al ayuntamiento a compensar aquellos desarrollos en los cuales, por una baja plusvalía, pues no se llega a poder conseguir lo que se espera de ella. Bueno, vamos a ver en Cataluña
¿Qué tipos de vivienda hay? Que es un poco el título de esta charla. Pues hay vivienda en alquiler y en venta protegida con precios especiales. Hay 3 categorías, llamadas especial, general y concertada. La especial es para gente con muy bajos ingresos. La general es para gente con ingresos relativamente bajos, relativamente, y un precio también por debajo del mercado, que es el concertado, se destina a la clase media. Luego está la vivienda dotacional pública, que es una vivienda que cubre necesidades sociales especiales. Y luego las otras modalidades que son variadas, como en todas partes. Vamos a ver un poco qué es esto de la vivienda dotacional pública. Vamos a ver aquí. Dice, comprende las actuaciones públicas de vivienda destinadas a satisfacer los requerimientos temporales de colectivos de personas con necesidades de asistencia o de emancipación justificadas en políticas sociales previamente definidas. Y estas necesidades y políticas tienen que venir justificadas en la memoria social de planeamiento urbanístico. Es como si dijésemos, aquí en Juárez, pues si cada año vienen 100.000 personas con la idea de cruzar la frontera, pues tienen necesidades o no tienen necesidades temporales. O por otro lado, cada año Estados Unidos devuelve pues, X miles de personas a la ciudad que las expulsa de su país. ¿Esta gente tiene necesidades o no tiene necesidades temporales? Es decir, toda esta tensión social podríamos asimilar al fenómeno de migración forzada internacional que está sujeto el mundo y que tiene una experiencia especial en esta frontera, pues formaría parte de una función a resolver mediante la creación del suelo dotacional público. Luego, las otras viviendas, las otras modalidades, perdón, de políticas sociales, tanto afectación sobre vivienda, pues hay pues una variedad muy alta. Veo que tengo poco tiempo, pero vamos a leer un poco de qué habla. Pues habla de alojamientos de acogida de migrantes, viviendas cedidas a la administración, viviendas de inserción, de copropiedad, de alquiler administradas por redes de mediación social, viviendas privadas de alquiler de prórroga forzosa, es decir, gente que tiene la posibilidad de prorrogar el pago de las rentas por una circunstancia especial, bueno, etc. Luego vamos a ver este esquema que nos dice, un poco a modo de recordatorio, nos dice que desde el 2007, aquí vemos como dos rectángulos, que representan una cuadra. Según la ley de urbanismo, pues representa que si tú planificas en un terreno que no hay nada, pues que allí habrá una cuadra con vivienda, el 70% será el mercado libre. La ley catalana dice el 20% será para gente muy pobre o pobre y el 10% para clase media, con precios por debajo del mercado. Todo esto, este 30% que veis aquí, esta mancha roja, el suelo se cede gratuitamente. ¿Qué dice ahora el municipio de Barcelona? Está gobernada por la líder social llamada Ada Colau, que se hace famosa en la ciudad denunciando lo que sería la crisis de vivienda derivada de la burbuja inmobiliaria que estalla en 2008. Con este enfoque político, la ciudad de Barcelona se plantea que puede conseguir algo más ambicioso. Cualquier desarrollo urbanístico de la ciudad, la mitad se va a destinar a vivienda dotacional o de alquiler a precio de régimen especial. Vamos a ver un pequeño vídeo, si os parece bien, para ver cómo es esa vivienda que se está desarrollando tanto alquiler asequible en la zona metropolitana. Forma parte de un
los proyectos realizados por todos los arquitectos catalanes que participan en el concurso público. Como veis, no son barrios, son pequeños edificios, son pequeñas cápsulas de vivienda social. Como veis, no son precarias, tampoco son pequeñas, se admiten más de 100 metros cuadrados. Es verdad que los candidatos a adquirirlas son personas no tan pobres, o digamos bastante menos pobres que la pobreza que existe aquí en la ciudad y en el país mexicano. Al menos ha sido así durante unas décadas. Son imágenes, presentaciones que nos muestran esta estrategia que parece una tontería, pero no lo es. De decir, no, si es que no habrá más barrios de pobres. Estos edificios pueden estar en la zona más alta de la ciudad, en la zona media y en la zona de la periferia. Bien, como que tenemos poco tiempo, voy a pausar. Vamos a continuar. Vamos a ver un poco los precios. Es decir, aquí os muestro, esta tabla nos dice pues, que la vivienda de régimen general, la gente que es un poco pobre, o digamos que está por debajo de la media, gente que trabaja pero que tiene los ingresos bajos y no puede acceder a la vivienda en el lugar donde vive y donde trabaja, pues los precios de mercado los establece la ley. Y diferencia áreas, es decir, no es lo mismo tener una vivienda en Barcelona que a 50 kilómetros de Barcelona o que en la alta montaña, es decir, el coste de la vida en cada territorio, en cada lugar es distinto. Esto reconoce pues que tiene que hacerse un precio, es decir, no puede ser que cueste la misma una vivienda social o económica en un pueblecito donde el nivel de vida es muy bajo, pues sea uno, es decir, el coste de vida, perdón, es muy bajo, y en cambio en Barcelona, donde el coste de vida es mucho más alto, la vivienda valga lo mismo. Hay aquí pues como un juego de precios y hay un acuerdo político y una ley que ordena pues, que se realicen estos cálculos. Hay los precios para vivienda que en la zona más cara son 2.500 metros cuadrados. Pensad que en la zona más cara de Barcelona, en la zona normal, se habla de 6.000, 7.000 euros metro cuadrado. Es decir, estamos hablando que se puede conseguir una vivienda en zonas muy caras entre 2 y 3 veces más baja en su coste. ¿Vale? Luego, de 2.000 y pico pasamos a 2.100 en régimen especial en Barcelona y en las zonas más donde el coste de vida es más bajo, llega hasta 1.441 euros metro cuadrado. Luego, para la clase media, pues estas viviendas suben a 3.000. Pero no es lo mismo 3.000 que 4.000, que 6.000, que 5.000 o 6.000 o 7.000, que también se paga en Barcelona el metro cuadrado. Luego, estadísticas. Vamos a ver, todo esto está muy bien, pero al final, números. Los números hablan por sí solos. Quedan estos datos. Estos datos son tablas oficiales, valores oficiales de viviendas de protección oficial calificadas entre los años 93 y 2021. Se habla de una construcción de 108.000 viviendas. No son muchas. Estamos hablando de que España es un país estancado, Cataluña es un país estancado. ¿Vale? Es decir, se han construido 108.000 viviendas a bajo coste, económicas destinadas a gente con pocos recursos y clase media. Luego, importante, ha participado el promotor, una empresa pública, en 42.000 viviendas. ¿Vale? Esto hace más efectivo el cumplimiento de sus estándares y hace más efectivo su rendimiento. Luego, según el Instituto de Estadística de Cataluña, lo que sería el INEGI, que Cataluña se llama IDESCAT. En este periodo
año 93-2021, se han terminado 1.075.000 viviendas, de las cuales 110.000 es vivienda protegida. Pensaréis, esto no es el 30%, es el 10%. Es verdad, ¿por qué? Porque el 30% es para los sectores donde se planifica un plan urbano, es decir, donde ya está urbanizado, pero ahí hay también construcción de viviendas, pues ahí no. Es decir, este 30% de vivienda de uso residencial público en cualquier plan es en cualquier plan. No es en las zonas en las que existen pues, solares, terrenos que ya pueden construirse viviendas allí. No es en las zonas donde ya está planificada la ciudad. ¿Vale? Luego, curiosidad, para que veáis que esta política de vivienda lo que busca es emancipar a la gente, nada más. La vivienda protegida se recibe a precios bajos, pero transcurridos 30 años se puede vender a precio de mercado. Yo encuentro que esto no es la idea. Esto es una distorsión, una degeneración de la idea. ¿Vale? Esta es mi opinión. Pero se debe de entender que la finalidad última no era beneficiar a unos y a otros, sino empujar la sociedad para que se emancipe y destine sus esfuerzos no tanto a pagarse su vivienda, sino que pueda destinarlos también a construir una familia, a vivir con mayor calidad de vida y a poder dinamizar pues, su proyecto laboral. Pero vamos a ver qué está sucediendo desde el 2008, 2007-2008, con una ley que es muy positivista. Desde el 2008 todo ha cambiado, 2007-2008. Ha habido una crisis, España ha ido en decadencia y el lugar de España donde ha sido más exagerado es Cataluña. Según la Sindicatura de Greuges de Barcelona, existe una tendencia reciente hacia la vivienda compartida forzosa de alquiler de habitaciones y el subarrendamiento parcial de la vivienda. Los precios se alquilan habitaciones de un modo irregular. Se pagan de 400 a 650 euros mes por una habitación. 400 euros, para que nos entendamos, son unos 9.000 pesos al mes por una habitación. La problemática afecta a los inmigrantes no comunitarios. Cuando hablamos aquí en España de no comunitarios, nos referimos a gente que está fuera de la Comunidad Económica Europea. Hay como dos estándares de inmigrantes, los europeos y el resto. Bueno, luego, y también afecta a quienes no tienen trabajo estable. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que la economía española, Europa en general, Occidente está en crisis. Que la propiedad ya no es una opción. La opción pasa por alquiler. El precio de alquiler se dispara. Cuando se dispara un precio de alquiler, significa pues, que la gente no tiene dinero para comprar. Esto es señal inequívoca, financiera, evidente, de que el país entra en un escenario de incerteza. Luego, según la Fundación FOESA, en Cataluña hay 1.300.000 personas que viven hoy en día, fecha 2021, en una vivienda insegura o inadecuada. Son más de 355.000 hogares en esa situación. Lo ha revelado la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social, que lo ha calculado recogiendo estudios y diagnósticos realizados por diferentes entidades. Esto en la práctica significa que estas personas viven en riesgo de ser desahuciadas o que ya viven en espacios ocupados o realquilados en habitaciones y pensiones, y también los que viven en infraviviendas como trasteros o barracas. Son el 17% de la población. También hay 18.000 personas sin techo, 7.500 sin hogar. Sin embargo, las entidades dicen que están infradiagnosticadas y que son muchas más, y que es necesario que la Administración haga un estudio exhaustivo para poder abordar la realidad y desplegar bien la ley contra el sinhogarismo. Vamos a ver la plataforma de afectados por la hipoteca PA. En el año pasado, se refiere al año 2019,
esto se publica en el 20, 5.700 personas pierden casa en Cataluña, la gran mayoría por no poder pagar el alquiler, que se ha encarecido un 44% en los últimos 5 años. Son la mitad de las que fueran desahuciadas en el 19, pero una cifra todavía muy por encima de la media del Estado. Y es que Cataluña es la comunidad autónoma española en la que se hacen más desahucios, una quinta parte de las que se ejecutan en todo el Estado. En España, Cataluña es un 16%, un 25% de los desahucios, un 20%, perdón, son en Cataluña, pero es algo que sucede en toda España. Se calcula que de 2008 a 2019 más de 326.000 personas perdieron el hogar donde vivían. La gran mayoría de las órdenes de desahucio son por impago de alquiler y una quinta parte por no abonar la hipoteca. Es decir, hemos construido 100.000 viviendas económicas, pero desde el 2008, es decir, en 14 años, 326.000 personas en Cataluña han perdido la vivienda. ¿Qué pasa? Pues que tenemos una ley, tenemos una política absolutamente desestructurada de la realidad. Para finalizar, muestro la vivienda de hoy en día para mucha gente en Cataluña. 355.000 personas, viviendas, perdón, 1.300.000. Y esto es lo que está sucediendo. Cuando a la gente la echan de casa porque no puede pagar la hipoteca, tiene hijos, a lo mejor desahuciaron hasta a una mujer de 96 años. ¿Qué hace la gente? Evita que la policía haga el desahucio. Y al final, por orden judicial, viene la policía, aparta a la gente como sabe y echa a la gente destruyendo si hace falta la puerta. Bueno, y esto es todo. 45 minutos. Muy bien, muchas gracias, Doc. Bueno, en lo personal, ¿no? Yo creo que es una información muy relevante. A mí bueno, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Creo que nos da esperanzas, ¿no? Y nos da más o menos una guía. Precisamente, bueno, en estos días ha salido comentarios sobre qué se puede hacer, ¿no? Cómo poderlo trabajar, y a nivel local muchas veces la respuesta es que, bueno, pues las cosas son así porque el Dios mercado es el que decide, ¿no? Y yo creo que este ejemplo, bueno, estos ejemplos que usted nos muestra, ¿no? Nos da más o menos ahí una idea de hacia dónde podemos o debemos trabajar, ¿no? Y el papel que tenemos los arquitectos, los diseñadores urbanos, los planificadores, todo ese trabajo que está pendiente, ¿no? Para, pues, incluso nosotros mismos. Entonces, creo que nos queda poquito tiempo. No sé si ahorita me dicen aquí para algunas preguntas. No sé si aquí en el audiovisual hay alguna, o si en Facebook estamos con el tiempo justo. No sé si no, Doc. Entonces, no sé si hay preguntas. Ok, no, muy bien, muy bien. Si no, entonces para hacerle entrega de su reconocimiento, Doc, lo vamos a poner ahorita aquí en pantalla y se lo van a hacer llegar más tarde por correo. No sé si me ayudan aquí para leerlo y pues agradecerle, ¿no? De nuevo. Gracias a vosotros por vuestra atención. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el seminario de charlas? ¿Cómo lo veis? Hasta donde tengo entendido, creo que va bastante bien. Los talleres, las conferencias ha sido pues bastante nutrido y nos da oportunidad, ¿no? de pensar y de ver y de platicar. Perfecto. Esperamos pronto tenerla aquí ya de regreso, ¿no? A ver, después de esta pandemia y cómo nos ajustamos. Seguro. Entonces, Doc, mira, aquí está en pantalla ya el reconocimiento. Se lo voy a leer rápido. Dice: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto, no, hijo, es que estoy de lado. Departamento de Arquitectura otorga el presente reconocimiento al doctor Andreu Marfuy Pujadas por haber
impartido la ponencia política de vivienda catalana en la planeación urbanística como parte del CIARC de 2022 y lo firman la maestra Lupita Gaitán, el doctor René Saucedo y aquí el compañero André, organizador del evento. Y pues de nuevo, ¿no? Le agradecemos ahí su participación. Pronto se lo hacen llegar y esperamos verlo pronto aquí de nuevo. Muchas gracias, Doc. Que esté muy Gracias a bien. vosotros. También muchas ganas de veros. Vendré si todo va bien este mes de julio. Perfecto. Hasta Chao a luego. todos. Abrazo. Que os vaya muy bien. Muy bien, vamos a salir la última fila primero, por favor. Del lado, ahí, por favor, sí. Gracias. ¿Perdón?